Ya estamos, amados hermanos, para cerca de terminar la serie de sermones de los 10 mandamientos, y ha sido una aventura interesante porque nos hemos percatado de que en estos mandatos está expresada la ley moral del Señor, que no solamente, como hemos dicho, está establecida para su pueblo, el pueblo cristiano, el pueblo judío en su época, el pueblo judío Israel y la iglesia de este tiempo es el mismo pueblo, sino que además está establecida esta ley moral para todos los seres humanos. Ningún ser humano, sea de la confesión que sea, del credo que tenga, de todas maneras esta ley es vigente actualmente en todos los seres humanos. Y así ha sido siempre. Todos los códigos de ética, todas las leyes en casi todos los países tienen como base fundamental la ley moral de Dios. En todos los lugares, por ejemplo, matar es un delito. De tal manera que la ley está escrita ahí. Normalmente, las comunidades no creyentes más bien atienden la segunda parte de la ley o el segundo libro de la ley, digamos de esta manera. Es decir, que la mayoría de las legislaciones, y nosotros como seres humanos, condenamos más la segunda parte de la ley que la primera. Cuando nosotros decimos, nosotros no matamos, no hurtamos, no codiciamos, no levantamos falso testimonio, no cometemos adulterio, estamos ya cumpliendo con la ley. Pero también nos hemos dado cuenta que fallar a la ley de Dios, y no solamente nosotros, cualquier persona en el mundo, es no honrar a Dios. Es desconocer a Dios, es hacer imágenes de Dios, es no tener una devoción correcta con Dios, o tomar el nombre del Señor en vano, o no honrar el día de reposo. Una persona no creyente que no honra el día de reposo está también transgrediendo, por supuesto, la ley. Nos damos cuenta, pues, cuán pecadora puede ser la gente, cuán pecadores podemos ser nosotros. La ley, siendo espejo de nosotros mismos, nos enfrenta con nuestra realidad y nos ha llevado poco a poco a reflexionar sobre nuestras conductas cristianas. No tiene como propósito esta serie de reflexiones solamente tener o poner el dedo en la llaga o el dedo acusador, sino reflexionar sobre nuestra propia identidad, nuestro propio deber ser como creyentes y tener conductas adecuadas que honren, por supuesto, al Señor. Así que entonces hemos visto a partir del sexto mandamiento aquellas cosas, del quinto mandamiento, aquellas cosas que tienen que ver con esta relación interpersonal, esta relación entre nosotros, las relaciones horizontales. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con los demás? Hemos establecido el principio de que el prójimo es aquel que es partícipe de la imagen de Dios, de tal manera que el prójimo es, pues, todas las personas. Una persona dejará de ser prójimo en el momento que el Señor le llame a su presencia. Una persona dejará de ser prójimo en el momento que muera. Mientras tanto, el prójimo es todo aquel que no soy yo. Así que entonces, en este sentido, tenemos un deber, no solamente con nosotros, entre nosotros, sino con todas las personas a nuestro alrededor. Tenemos un deber en este cumplimiento de la ley moral. Es un cumplimiento que no tiene cuestionamiento y que está establecido por el Señor. Hemos visto varios mandamientos y ahora vamos a meditar muy brevemente en realidad de este penúltimo mandato, que es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Déjeme hacer una referencia confesional a cómo lo explica el Catecismo de Heidelberg. Desde luego que cuando nosotros tenemos el texto en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, tenemos solamente una frase como esta de no matarás o no cometerás adulterio, no hurtarás. Pero solamente tenemos una expresión. Debemos decir que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia interpretándose a sí misma es que en la Biblia encontramos toda la verdad del mandato. Hemos visto cómo incluso el Señor Jesús ha hecho exégesis maravilloso de algunos mandatos. También el apóstol Pablo ha hecho un trabajo maravilloso exegético de los mandatos y ha establecido los principios de cada mandamiento. Así que entonces nos acercamos a cada uno de estos y buscamos en el contexto bíblico qué tiene que ver o qué significa el mandamiento. Nosotros tenemos pues este mandato y el Catecismo de Heidelberg, también el Catecismo Mayor y también la Confesión de Fe hablan de este mandamiento como de los otros mandamientos, establecen verdades de interpretación.
Pero el Catecismo de Heidelberg, en la pregunta número 112, acerca de qué es lo que dice el noveno mandamiento, quiero que escuche lo que responde el mismo Catecismo. Dice, que no levante falsos testimonios contra nadie, que no interprete malas palabras de los demás, que no sea ni detractor ni calumniador, que no ayude a condenar a nadie temerariamente y sin haberle escuchado, que huya de toda clase de mentira y engaño como obras propias del diablo. Si no quiero provocar contra mí la gravísima ira de Dios, que en los juicios como en cualquier otra ocasión ame la verdad, la anuncie y la confiese sinceramente. Y por último, que procure con todas mis fuerzas defender la honra y reputación de mi prójimo. Cuando tenemos una lectura de esta naturaleza, vienen a nuestra mente varias cosas. No solamente no hablar contra el prójimo, falso testimonio, tiene que ver con hablar mal de alguien, sino en términos generales está condenada la mentira. Levantar un falso testimonio es mentir, no solamente cuando hablamos en contra de alguien, sino la mentira en términos generales. Eso está, pues, condenado en el mandamiento, no solamente por lo que dice el catecismo, sino también por el contexto general de la Escritura. Normalmente, levantar falso testimonio es o está implicada una mentira. Sin embargo, tenemos que revisar, bajo este principio que está descrito en el Catecismo de Heidelberg, algunas cosas que son importantes y que tienen como contexto la Biblia. Como siempre, estableceremos la prohibición que se establece y, en segundo lugar, el mandamiento implícito. Pero para entrar a estas dos cosas, en la prohibición que se establece y el mandamiento implícito, tenemos que identificar al enemigo. Cuando hablamos de la mentira y de levantar falso testimonio, tenemos que tener presente contra quién estamos luchando, contra quién nosotros estamos enfrentándonos. Y bajo este principio tenemos nosotros, de acuerdo a nuestras confesiones de fe, 3 enemigos comunes. Los 3 enemigos comunes que todos nosotros tenemos son Satanás, el más perverso, el padre de toda mentira, nuestra propia carne, es decir, nuestra propia naturaleza pecaminosa, y el mundo y su coalición, es decir, el mundo confabulándose para ir en contra de los principios del reino. 3 enemigos. Todos los creyentes tenemos estos enemigos: Satanás, el mundo y nuestra propia carne. Normalmente, estos son los enemigos a los que nosotros nos enfrentamos. Pero específicamente, y gobernando a estas 3 partes, uno de ellos es el que determina y el que establece y el que más fastidia, valga la expresión, y el que está dirigiendo todo este asunto, como el tema de levantar falso testimonio y en particular acerca de no decir verdad, por lo tanto es decir mentira. Nuestro enemigo, según nos escribe el Catecismo y la Biblia, es especialmente Satanás. Normalmente no me gusta tomar tiempo para hablar de él, porque incluso la misma Biblia dice: ni deis lugar al diablo, no merece nuestra atención, de ninguna manera. Pero la Biblia establece que tenemos que tener cuidado y saber que él es un enemigo y orquestador de todas las maldades. Quiero que hagamos una referencia, y voy a hacer una referencia al capítulo 8, versículo 44 de Juan. Este pasaje de Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El gran orquestador, el director de todas las detracciones es Satanás. Satanás, pues, como padre de la mentira. El Señor Jesús va mucho más allá diciendo: sois de vuestro padre el diablo. Desde luego que no está estableciendo una paternidad, como que está estableciendo a qué le estamos siendo leales.
Es decir, que cuando él habla de este asunto, no está diciendo efectivamente su papá es, sino está estableciendo un principio de identidad. Se están identificando con él. Están haciendo las cosas que ustedes, que él está diciendo o que él les está propiciando para decir. Nosotros pues, cuando no éramos creyentes, estábamos bajo la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Estábamos nosotros sujetos a la voluntad de él, del enemigo pues, de Satanás. Hacíamos lo que él quería y efectivamente gobernaba nuestras vidas. Con permiso de Dios, por cierto. Pero él era el padre o es el padre de toda mentira. Él establece el principio de la mentira. Así lo hizo desde el Edén y lo sigue haciendo hasta el tiempo, hasta nuestros tiempos. Así que nosotros identificamos pues a Satanás y decimos, él es el que es el padre de toda mentira. Es nuestro enemigo. Y nosotros tenemos dos alternativas como creyentes, amados hermanos. Dos alternativas. Una, le hacemos caso. Otra, no le hacemos caso. Es tan simple, pero tan complejo, ¿no es cierto? Porque cuando viene a nuestra mente el anhelo de mentir o de decir algún testimonio falso en contra de nuestro hermano, entonces estamos siendo, aconsejados por este enemigo, que ciertamente aún al cristiano puede estar fastidiando, puede estar pues mal aconsejando, aun y cuando no tiene poder sobre nosotros. La otra alternativa es no hacer caso a las mentiras de Satanás. Pero tenemos responsabilidad. Nosotros como creyentes podemos rechazar esto, algo que no lo puede hacer el no creyente. Nosotros como creyentes podemos hacer a un lado a Satanás y no sucumbir ante sus embistes y no ser nosotros víctimas de sus consejos malos. La Biblia habla acerca de nosotros y dice que podemos resistir a Satanás y él huirá de nosotros. No se establece un principio litúrgico en el sentido de una ceremonia determinada. No hay tal como alguna imposición de manos y palabras específicas para expulsar demonios. No estamos hablando pues de rituales que algunas iglesias tienen de expulsión de demonios. La única expulsión de demonios la hace el Señor Jesús en la regeneración. Y ahí la hace. Nadie tiene poder para echar demonios de nadie. El Señor Jesús sí. Antes sí, claro, cuando el canon no se había cerrado. Pero una vez con el canon cerrado, el único que puede expulsar un demonio de nuestras vidas es Jesús a través de la regeneración. Y una vez regenerados, una vez convertidos, una vez en Cristo, no puede haber dos espíritus morando en nosotros. Es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu Santo. Y es mucho más poderoso que el de Satanás. No gobierna pues el enemigo en nuestro corazón. Para el creyente no puede haber posesión, puede haber opresión, el enemigo atacándonos, el enemigo aconsejándonos, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios y resistimos al maligno porque tenemos las herramientas espirituales que nos hacen combatir. Por eso, a nosotros los creyentes, la palabra del Señor nos orienta y nos dice qué cosas no quiere el Señor que debemos quitar de nuestras vidas. El autor de Proverbios es muy explícito en esto. En el capítulo 6 de Proverbios, dice el proverbista acerca de las cosas que el Señor aborrece y que tenemos que quitar de nuestras vidas. Dice el escritor, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ustedes la saben. Los ojos altivos, pero añade, la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. A estos aborrece Jehová. Esto es un indicativo para nosotros y aplicarlo en el punto positivo de decir, no tendré ojos altivos, no tendré lengua mentirosa, no tendré manos derramadoras de sangre inocente, no tendré un corazón que maquina pensamientos inicuos, no tendré pies que corran presurosos al mal, no levantaré falso testimonio contra el prójimo, no diré mentiras, no haré discordia entre mis hermanos. Esto es lo que quiere el Señor, esto es lo que manda el Señor y en el mandato está implícito ahí. Cuando hablamos de no levantar contra el prójimo falso testimonio, estamos hablando de no mentir.
de no sucumbir ante el consejo perverso de Satanás. Ese es el enemigo, Satanás. Pero nosotros somos enemigos también, porque sucumbimos a sus consejos y entonces somos capaces también en algunas ocasiones de levantar contra el prójimo falso testimonio, de tener una lengua mentirosa o de levantar falso testimonio contra nuestro hermano. Bajo este principio y reconociendo al enemigo, tenemos el mandamiento explícito, tal cual: no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuáles son las condiciones o las características del falso testimonio? Por lo menos 4 de varias. Una, las calumnias. Calumniar a otro es ir en contra del mandamiento. 2, el chisme. Ese es el pecado favorito de las iglesias, el chisme. Este también transgrede el 9º mandamiento. También es levantar contra el prójimo falso testimonio. No importa, amado hermano y hermana, no importa que lo que usted está chismeando sea verdad. Lo que se condena es el chisme. Dice la Escritura en el libro de Deuteronomio: no andarás chismeando entre tu pueblo. El hablar de alguien, aunque sea verdad, con el afán de desacreditarle, transgrede el 9º mandamiento. 3, no decir la verdad acerca de la condición de pecado del hombre. Esto transgrede el 9º mandamiento. Decirle a una persona no creyente: no te preocupes, no es para tanto. Estamos levantando contra nuestro prójimo falso testimonio. No advertir a las personas sobre lo que puede acarrear su pecado es levantar contra el prójimo falso testimonio. 4, omitir la exhortación ante el pecado. Si alguno de nosotros está en pecado y omitimos exhortarle, estamos levantando falso testimonio. Estamos transgrediendo el 9º mandamiento. Pero con amor, cuando nos acercamos y le decimos: hermano, estás en pecado, y en el nombre de Jesús te exhorto a que vengas a la verdad, estamos siendo veraces. Omitirlo transgrede el mandamiento. Bajo este principio, entonces, tenemos una tarea en el mandamiento explícito. Debemos controlar la lengua. La lengua. Hace muchos años, escuché un dicho que decía: antes de que pongas a funcionar la lengua, asegúrate que esté bien conectado el cerebro. Pero quizá desde el punto de vista bíblico, para atenderlo desde esta perspectiva, antes de poner a funcionar la lengua, asegúrate que tengas un corazón limpio y regenerado. Cuando hablamos nosotros sin pensar, cuando decimos las cosas solamente porque se nos ocurre decirlas, es que estamos reflejando lo que hay en nuestro corazón. A veces cuando hablamos y decimos: ay, perdón, no, sucede en los matrimonios. No quise decir eso, hermano, sí lo quiso decir porque lo dijo. No hay nada que haya dicho que no haya estado antes en su corazón. Decirnos: perdón, no debía haberlo dicho, no remedia el asunto. Porque lo que dijo, lo dijo porque lo quiso decir. La lengua, pues, es un elemento que es perverso cuando es utilizado para las desgracias y para las calumnias. Usted puede recordar que la lengua se puede salir de control, y el mejor intérprete de esto es Santiago. El apóstol Santiago, allá en el capítulo 3, versos 5 al 12, lo leeré completo, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios, al Dios y Padre,
y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por sí misma, por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La lengua, este pequeño órgano, es causante de grandes tragedias, de guerras mundiales, de familias destrozadas, de iglesias deshechas. Y qué difícil es controlar la lengua. Qué difícil es refrenar la lengua. Cuando ponemos a funcionar nuestra lengua irresponsablemente, no debemos culpar a Satanás. Somos culpables de cometer semejante pecado. Debemos dejar de calumniar, de chismear. Debemos de hablar a la gente sobre su pecado. Debemos de exhortar a que cambie la gente que está yendo en contra de la palabra del Señor. Esto es absolutamente necesario para nuestra vida cristiana. Hoy es más sofisticado, ¿no? ¿Por qué no usamos la lengua? Gracias a Dios ya tenemos redes sociales. Ya no necesitamos la lengua. Ahora incluso podemos desprestigiar a través de las redes sociales. Amado hermano, no importa cómo lo haga, es pecado. Pecado. Transgrede el mandamiento, ofende a Dios, porque el que ofende a un hijo de Dios, ofende al Señor. Tenemos que tener cuidado bajo este principio de no transgredir el mandato, ni de manera activa con nuestra lengua y ahora ni cibernética a través de las redes sociales. No lo debemos hacer. Pero este es el mandamiento explícito. Pero como hemos dicho, ¿qué es el mandamiento implícito? Porque detrás de cada un mandamiento de no, 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 hay un sí. Haz esto en su lugar. Cuando hablábamos de no matarás, el mandamiento implícito es preserva la vida. Cuando hablábamos de no cometerás adulterio, hablábamos de sé leal deliberadamente. Cuando hablábamos de no hurtarás, estábamos hablando de sé trabajador y ve por las necesidades del otro. Y ahora que nos encontramos con este mandato de no levantar falso testimonio, hay algo positivo que sí debemos hacer. De tal manera que no solamente es decir, ya no voy a hablar mal de alguien. Voy a dejar de hacerlo. Eso es bueno. Pero el mandato completo es ahora sí hay algo que debo hacer. Y lo que yo debo hacer es lo que acabamos de leer en Efesios. Efesios 4 dice en el verso 25, por lo cual desechando, desde el 22 al 25 y solamente el 22 y el 25, por lo cual desechando la mentira, y aquí viene el mandato implícito, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 25, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es lo que debemos hacer? No solamente no levantar falso testimonio, sino que además estamos obligados como creyentes a hablar verdad cada uno con el prójimo. Buscar palabras necesarias para la edificación del prójimo. Amado hermano, si estamos nosotros como iglesia cristiana haciendo la labor que el Señor pide de nosotros y alguien viene a mí con un chisme, con una calumnia, con un mal comentario, la exhortación obligada es háblame de cosas que edifiquen a ti, a mí y a la persona de la que estás hablando. Dime las cosas positivas de las personas que me estás hablando. No quiero escuchar las cosas que van a ir en detrimento de la identidad cristiana del prójimo. Solo las que sean necesarias para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hablar verdad entre nosotros. Puede ser que el chisme que usted trae sea verdad. Puede ser que la hermana o el hermano sean tan malos como va a contarme. Pero es pecado. Y el apóstol Pablo nos dice qué debemos hacer. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que necesitamos, amados hermanos, cuando estemos frente a frente y queremos hablar de alguien, de ese alguien de quien quiere hablar, busque lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Busque si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Resaltemos eso. Usted puede decir, pero nunca se va a componer. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él no puede ser burlado. No nos toca a nosotros emitir semejantes juicios, sino como usted y yo somos pecadores también, estamos expuestos también al escrutinio de nuestro prójimo. Seamos veraces, pero veraces en amor. Dice la Escritura la verdad, pero la verdad en amor. Si hay algo que tengamos que decirle a otra persona, debemos venir a ella, buscando todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Buscando si hay algo digno de alabanza, buscando si hay virtud alguna. Bajo este principio podemos crecer como iglesia en santidad. Hemos de tener cuidado. No levantar falso testimonio, pero hablar verdad entre nosotros para edificar y dar gracia a los oyentes. Vamos a orar. Padre, tu palabra nos dirige hacia lo que debemos hacer y pensar. Y ciertamente, Señor, nosotros hemos de confesar que nos equivocamos con mucha frecuencia. No queremos decir que no lo quisimos hacer, porque sí lo quisimos hacer. Y queremos pedirte perdón. Ayúdanos, Señor. Mueve a la iglesia, Señor, para que podamos acatar tus mandatos con fidelidad. Y cuando no lo hagamos, ayúdanos para reflexionar, pedirte perdón a ti, reparar quizá algún daño, pero alinearlos a lo que dice tu Escritura. Gracias por esos mandatos hasta hoy. En el nombre de Jesús. Amén.